Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Yo creo que sí es una vara alta. Yo he visto el crecimiento de Ana en su ministerio desde que se fue al seminario, regresó, ya entró al ministerio y puedo reconocer, no porque sea mi hija, que su análisis de la palabra, su escudriñar la palabra, la hace una mujer sabia en las escrituras. Y ella tenía el problema más fuerte que tenía en ese sentido era exponerlo, darlo a conocer. Pero creo que Dios le ha dado la manera y la forma de que así como lo entiende y lo escudriña, así lo pueda predicar. Entonces por eso sí la vara está alta. Dios les bendiga, hermanos. Cuando me dijo, y luego me dijo, allí en Príncipe 35 minutos, Yo creo que sabiendo que yo me voy de largo. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre bueno, te alabamos, te bendecimos. Te damos a ti, Señor, todo el honor, porque solo tú eres digno de merecerlo, Dios. Porque tuya es la gloria, Señor. Y en esta tarde te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea hablando, Señor, a través de este siervo, Señor, inútil. Que lo uses, Señor, como un canal para que tu palabra y el mensaje de tu palabra pueda llegar de manera, Señor, entendible al corazón y a la mente de tu iglesia que escucha. Padre, que tu Espíritu Santo abra nuestros oídos espirituales, abra, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, sea comprendida. Muy bien, hermanos. El tema de esta mañana, de esta tarde, el título que yo le puse son cárceles espirituales. Y ustedes se podrán preguntar, ¿habrá cárceles espirituales? ¿O qué es una cárcel espiritual? Porque si hablamos de cárceles, pues todos nos vamos a lo que comúnmente conocemos. Yo voy al ministerio carcelario, me toca ir al Cerezo una vez al mes y me puedo dar cuenta primeramente de la falta de libertad, que ese es un gran problema para el ser humano. La libertad es una de las condiciones más importantes de nuestra vida, porque en la libertad es que podemos hacer lo que deseamos hacer. Pero esas son las cárceles físicas. Yo quisiera leer el Salmo 142, versículos 6 y 7, que nos los pusieran aquí y lo podamos leer. 142, 6, 7, Salmo. Aquí escribe David. El salmista escribe estas palabras:
escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Aquí llama la atención la frase, sácame de la cárcel. No es que estuviera en una cárcel física, pero la condición de su alma y de su espíritu estaba afligida. Y él se sentía que no tenía la libertad para hacer lo que él deseaba. Lo mismo en el Salmo 107, 14, por favor. Lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Nuevamente nos vuelve a mencionar prisiones. Aquí estamos hablando de David, del salmista. Pero como iglesia, en estos días, podemos también estar atrapados en prisiones espirituales. ¿Cuáles serían estas prisiones? Bueno, la primera de la que yo les quiero mencionar es el pecado. El pecado en muchos de sus vertientes. Hay pecados que nos encarcelan, como pudieran ser los vicios, alcoholismo, drogadicción, pornografía, y han de decir, eso está muy grueso, eso, ¿por qué no lo está diciendo aquí? Pero bueno, también hay chisme, hay idolatría, hay mentiras compulsivas. Hay gente que ya miente por inercia, vamos a decir, y a veces ya ni cuenta se dan, y eso nos aprisiona. Ahorita cantábamos, libre soy en Él. Y a veces estas cárceles espirituales nos aprisionan y no podemos orar, no se nos da la libertad de orar, no que Dios no nos la dé, sino que nosotros nos aprisionamos. Nos coartamos la libertad de alabar y de adorar a Dios. Nos coartamos la libertad de venir a la iglesia. Cuando este tipo de situaciones vienen a nuestras vidas. Y precisamente David cayó en esta situación de pecado. Conocemos la historia de David cuando subió al techado o a los balcones reales y vio por ahí una mujer que se estaba bañando y se le hizo muy bonita. Ahorita, la finalización de la escuela dominical, mencionaban el versículo que dice que cuando deseamos a una mujer ya cometimos adulterio. Pero David se hubiera ahorrado muchos problemas si se hubiera quedado en eso, en el pensamiento nada más. Pero no quedó allí.
dijo, tráiganmela, y la hizo su mujer. Y luego ya la devolvió, vete con tu esposo. Su esposo era capitán del ejército de Israel. Pero con tan mala fortuna David que embaraza a esta mujer y le manda a decir, oye, lo que hicimos ya trae consecuencia. Y lleva a David a ir más allá de los pecados que ya había cometido. Lo lleva al asesinato. Primero le dice, manda a llamar a Urías y le dice, oye, vete, era época de guerra. Primero, David tenía que estar en la guerra. Segundo, en la época de guerra los soldados no podían estar en sus casas. Pero David le dice, oye, vete a tu casa, relájate, esperando que él fuera y estuviera con su mujer y ya no hubiera problema del embarazo que tenía esta mujer. No les estoy contando una telenovela, ¿eh? Y Urías, ¿qué hace? No obedece al rey. ¿Por qué? Porque en esa época el valor del pueblo, el valor del ejército era que tenían que estar firmes para la batalla. Y él se quedó afuera y no entró a su casa porque pensó, ¿cómo voy a entrar yo a mi casa y descansar? Y mis compañeros andan en batalla. Pues no se le hizo el plan a David. Y entonces manda ponerlo al frente pónganlo al frente de la batalla para que ahí se lo echen. Y ahí quedó la consumación de un pecado que se inicia y te lleva a mucho más pecados. Una mentira que contamos nos puede llevar a otros pecados y nos va atando y nos va dejando en una prisión en ese momento. ¿Qué consecuencias trae el pecado? Primero trae separación y muerte. David, después de que se da cuenta de todo lo que hizo, y eso Dios le tiene que decir a través de un profeta, a través del profeta Natán, le cuenta una parábola y se da cuenta entonces del pecado que había cometido y viene el arrepentimiento de David. Y escribe uno de los salmos de arrepentimiento más preciosos de la Biblia. Salmo 51. Salmo 51, el 51:12, ¿podrías poner, por favor? Salmo 51:12. Lo sacó de las tinieblas. No. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él se arrepiente de lo que había hecho. Ya lo había hecho, entonces viene a Dios y escribe no solamente el Salmo 51, pero el Salmo 51 es muy representativo del arrepentimiento de David en relación a su pecado. No vi a qué horas empecé, así que apenas empezamos. Ten piedad de mí, oh Dios,
conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él sabía a quién recurrir en el momento del arrepentimiento. Él sabía que no podía seguir así, que tenía que ir a Dios y mostrar su arrepentimiento. Y no estamos hablando de cualquier hombre de la historia bíblica. Estamos hablando de el rey David, de donde viene la genealogía de Jesús. Recordemos cómo gritaba el ciego Bartimeo, hijo de David, reconociendo a David como un hombre especial. ¿Tendremos algo de especial? ¿Tendremos algo de especial nosotros de lo que tenía David? No, hermanos. Somos humanos simples y mortales, como lo era él también, pero con su condición de conocer a Dios de una manera muy especial. De tal manera que la misma palabra dice que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Claro que no justificaba Dios todo lo que hizo, pero conocía su arrepentimiento genuino. Entonces nosotros podemos caer en pecado. Tú y yo podemos caer en pecado. Pero vamos en arrepentimiento a Dios antes de que nos encarcele, antes de que nos quite nuestra libertad de acercarnos a Dios de una manera libre y podamos cantar: libre soy. Y recordemos que la paga del pecado, si no nos arrepentimos, es la muerte. Entonces el pecado nos lleva a una prisión y si no hay arrepentimiento, ahí sí hay pena de muerte. Y este es el ejemplo bíblico que podemos poner en relación al pecado. Otra prisión en la que podemos caer es la duda y el temor. Y ahorita en estos tiempos, los cristianos podemos estar llenos de dudas y de temores. ¿No le han preguntado a usted, si saben que es cristiano, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué Israel? Que ya se va a acabar el mundo, que ya viene esto. Y si no estamos bien afianzados y si no tenemos el conocimiento de la palabra, va a venir duda, va a venir temor y va a venir miedo a nuestra vida. Y nos va a aprisionar y nos va a llevar en una cárcel que es difícil salir. Lo que provoca que el miedo provoca que huyamos y que no actuemos ante los desafíos de la vida. El miedo nos esclaviza física y emocionalmente. Y trae a nuestras vidas soledad, ansiedad y frustración. ¿Qué tenemos que hacer ante el temor?
Segunda de Timoteo 1:7, por favor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el dominio propio, recordemos que es parte del fruto del Espíritu Santo. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Ante situaciones difíciles, tenemos que recurrir a ese dominio propio y al conocimiento de Dios que nos ha dado a través de su palabra. Ahora Romanos 8:15, por favor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ya recibimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en usted y en mí. Y no es un espíritu de esclavitud en el que vivíamos en el viejo hombre. Ahora Dios nos ha dado un nuevo espíritu y nos ha hecho una nueva criatura. Y el Espíritu Santo reina en nuestras vidas, o debe de reinar, y debe echar fuera el temor de nuestras vidas. Entonces no tenemos que dejarnos esclavizar por el temor, por la duda, por el miedo, porque de repente hay un temor. ¿Y qué podemos entender como temor? Bueno, cierto que es algo bueno porque nos hace tener precaución. El temor. Pero del temor pasa o podemos pasar al miedo. Y luego del miedo podemos pasar al pánico. Y ese ya nos esclaviza, ya no nos movemos. Y puede ser a muchas circunstancias de la vida, a muchas cosas de la vida. Pero no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de amor, de dominio propio. Estas situaciones, puede haber muchas más, nos pueden llevar a, podría yo decir, a una cárcel de alta seguridad, a una prisión de alta seguridad cuando caemos en la ansiedad, en la angustia, en la depresión. Porque todas estas cosas nos pueden llevar a tener momentos de angustia, momentos de depresión y de ansiedad. Y voy a contarles otra historia de otro personaje bíblico que todos ustedes conocen y que es un personaje de los hombres más grandes de la Biblia, Elías. Elías, aquel que se transfiguró juntamente con el Señor y sus discípulos en el monte de la transfiguración, hasta a ese grado llegó la vida del profeta Elías. Él tuvo una batalla, y no porque él retó a los profetas de Baal, que había 450 profetas de Baal en Israel y ya solo quedaba Elías como profeta en Israel.
y les dice, pues los reto, vengan, hagamos descender fuego del cielo y el que lo haga, el Dios que lo haga, ese será el verdadero Dios. Y hacen, dice que agarran 2 bueyes, uno para los profetas de Baal, uno para él, y les dice, échenle ustedes primero, ustedes son más. Y si su Dios desciende fuego del cielo, nosotros nos iremos con su Dios. Y empiezan los profetas y hacen todo el rollo del sacrificio, y pues no hay respuesta del Baal. Y me llama mucho la atención que dice que Elías empieza a burlarse y les dice, se me hace que su Dios está dormido o anda en otras cosas, por eso no los puede atender. Entonces pues pasa y no sucede nada. Entonces Elías, en esa confianza con Dios, en esa fe en Dios, en el Dios que él creía, prepara su sacrificio, que era que el fuego viniera, prendiera el holocausto, y él les dice, ¿saben qué? Traigan agua y échenle agua a la leña, y échenle agua al buey, y échenle 2 veces, y échenle 3. Y empieza a orar, y el fuego desciende Dios envía el fuego sobre el sacrificio del profeta Elías. Y la multitud dice, este es el verdadero Dios. Pero traigan a estos 450 mentirosos, y los mandó. Les dio cuello, como dijo un chinito. Y todo es victoria, todo es. Pero va Acab, la reina Jezabel, y les dice, ni sabes lo que acaba de pasar. Y ahí la que mandaba era la reina, la mujer. Era la que llevaba los pantalones. Y pasó esto, acaban de degollar Elías acaba de degollar a los 450 profetas. Pues te ordeno que vayas y que le digas a Elías que lo voy a matar. Y alguien que acaba de obtener una victoria de ese tamaño, ay, pues ¿qué me va a hacer esta? Pero no, hermanos, cayó en una angustia y en una depresión que se fue de ahí, se puso, caminó y se sentó ahí en un árbol y empezó a decir que ya se quería morir, que ya no aguantaba la vida. Y va y se esconde en una cueva igual y no quiere comer. Depresión, angustia, ansiedad. ¿Le suena conocido las palabras de ya no quiero vivir, me quiero morir? Que las haya escuchado de alguna persona, de algún familiar, que se mete a su cuarto, se encierra y no quiere salir ni a hacer comida, ni a bañarse, ya no le da ni ganas de cambiarse. Está encerrada en una prisión, en una depresión. Les voy a dar un testimonio pequeño porque aquí está mi esposa y luego me va a decir que por qué. Pero no es de ella, es de su hermana. Su hermana menor era una mujer alegre, una mujer que amaba a sus hijos, que trabajaba, tenía la vida realizada.
y cayó en una situación de depresión. Y se encerró en su cuarto. Y porque así literalmente se encerró en su cuarto a no salir durante años. Y vinieron enfermedades y vinieron situaciones difíciles provocadas por la depresión. Porque iban los médicos y los médicos le decían: usted no tiene nada, señora. Vendieron su casa, se gastaron el dinero en médicos y los médicos no podían hacer nada. Dígame usted si no es eso una cárcel. A alguien que mete a la cárcel gasta todo lo que puede por sacar a su familiar, a su amigo de la cárcel. Y nosotros a veces nos encerramos nosotros mismos. Y es ahí donde, si sabemos de alguien, si conocemos de alguien, tenemos que acompañarles. Y a veces es bien duro y es bien difícil. Nosotros, mi esposa y yo, desde aquí, y llegamos a irnos a estar 2 meses allá, continuos, y ver una situación tan triste y tan difícil, que por eso la puedo entender. Si escuchara solamente la historia de Elías, a lo mejor pues es una historia de la Biblia, pero no, sucede en la vida real, hermanos. Ansiedad, depresión. Todos tenemos ansiedad en diferentes niveles. A veces por un nuevo trabajo, por una deuda, por un examen, los muchachos. Pero hay veces que esta ansiedad nos lleva a un punto que nos esclaviza, nos quita la libertad. Ya no queremos orar, ya no queremos comer, ya no queremos actuar en familia, ya no salimos, nos quita la paz, el gozo, y llega a enfermarnos físicamente. Este testimonio que les estoy dando, a mi cuñada le vino cáncer de seno por eso. Y Dios la sacó del cáncer y la libró y la sanó, pero no ha salido totalmente de esa depresión. ¿Cómo salir de todas estas prisiones? Vamos a ver cómo la palabra de Dios nos dice que podemos salir de todas estas prisiones, si es que estamos atrapados en alguna de ellas. Si hay pecado, miedo, temor, ansiedad, depresión, Dios, por medio de Pablo, nos da la victoria y la libertad. Y esto nos lo dice a través de Filipenses 4, en sus versículos 6 y 7. Primero nos dice: por nada estéis afanosos. Y aquí me llama la atención la palabra nada. O sea, ¿habrá algo por lo que nos tengamos que afanar? Si la Biblia nos está diciendo por nada, es que por nada. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, ¿cuál es la solución? Ir en oración a Dios y orar con Él, pero no, a veces confundimos la oración
Y queremos orar igual que un hermano que porque se nos hace que ora bien bonito, o que escuché en la televisión cómo ora este señor que hace milagros y que sana a la gente, y quiero repetir las mismas palabras. Dios quiere escuchar tu corazón, Dios quiere escuchar tu mente. Dios quiere que le digas, ¿sabes qué, Dios? Ya no la libro, ya traigo el agua hasta aquí. Y no es malo decírselo de esa manera. Usted está hablando con su Padre. Y yo perdí a mi padre muy joven, muy niño, pero al padre hay que ir con toda confianza y decirle, papá, a veces les da miedo a los muchachos. Y oye, reprobé y tengo que pagar el examen extraordinario. Pero oye papá, ¿sabes qué? Me pasó esto y ahora necesito que me ayudes. Tú eres el que me puedes ayudar. Y así tenemos que ir con nuestro Padre. Decirle, Padre, ayúdame, tú eres el único que me puede ayudar en esta situación. Porque echamos nuestras cargas, las vamos echando en un costal que traemos aquí y las vamos echando y de otra y al rato ya ni podemos caminar de tanto peso que cargamos. Dice el Señor, venid a mí los que estéis cansados y trabajados y yo los haré descansar. Traigan sus cargas. Por nada estén afanados. Presenten todas. No dejen nada en el costal. Todas las que traigas, preséntaselas al Señor con oración y ruego. Aquí hay dos situaciones: la oración y el ruego. Sus hijos iban con usted o van con usted y le piden algo de manera, papá, necesito esto, mamá, necesito esto, y a veces les decimos que no. ¿Y qué hacen ellos? ¿Ruegan? Ándale, papá, no seas malo. Ándale, mamá, y te prometo que voy a lavar los trastes. Y empiezan a rogar, y ese ruego lo escucha el corazón del Padre. Entonces, si usted ve que se siente que su oración como que no llega, entonces váyase al ruego y mueva el corazón de Dios. Y haga, por eso nos dice aquí, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego dice en el siguiente, bueno, ahorita vamos ahí al siguiente versículo. Si tú no dices nada de lo que te agobia, si no expresas lo que cargas en tu mente y en tu corazón, tus cargas irán haciendo tu vida más y más pesadas. Y con ello vendrá la angustia, la ansiedad, la depresión, etc. Para que esto no suceda, tenemos que aprender a llevar todo a Dios en oración y ruego. Hay por ahí un canto, un himno que dice, lleva todo en oración. A Cristo en oración, algo así, el canto. Es lo que tenemos que hacer. Pablo nos invita
a través de la palabra de Dios, a llevar todo a Dios en oración, a manifestarle, a hacerle saber, a revelarle, a darle a conocer todo lo que sucede en nuestra vida, que nos está agobiando, que nos está cargando. Orar es abrir la mente y el corazón a Dios. Abrirle nuestra mente y nuestro corazón a Dios. Usted dice, pero si Él ya lo sabe. Sí, pero quiere que usted y yo se lo digamos. Por eso dice, por nada estéis afanosos, sino sean presentadas, sean llevadas, sean dadas a conocer tus necesidades. Aún Cristo en el monte en el Getsemaní, en el jardín del Getsemaní, el jueves después de la cena y en la aprehensión, la oración de Jesús al Padre, Él oró y rogó al Padre. Y a veces nosotros tenemos la desvergüenza de pensar y de decir, no, es que yo no le ruego a nadie. A mí me enseñaron de que yo no le ruegue a nadie. Bueno, pues quédese en la situación en que está. Orar nos da fortaleza, pero el ruego liberta y rompe cadenas. ¿Qué resultado nos trae este? Ese es el versículo 6, el 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este es el resultado de llevarle a Cristo todo en oración. Podrá no haber respuesta inmediata a la necesidad que estamos presentando, pero lo que será inmediato es la paz que Dios da. Después de orar, usted se va a levantar con la paz de Dios en su corazón y en su mente. Entonces, llevemos todo a Dios en oración. Y bueno, y para obedecer a su pastora, pues ya vamos a terminar. Pero yo sí quisiera hacer una invitación. Si hubiera alguien que venga con una carga fuerte en su corazón, en su mente, y que se sienta que está atrapado y que no tiene una libertad plena para alabar a Dios, yo quisiera que viniera aquí al altar y que orásemos por usted. Y yo quisiera que las que cantaron ahorita, las hermanas que cantaron ahorita, nos canten el canto Libre soy, porque Dios trae libertad a nuestras vidas.